Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en esta hora con nuestro, con el tiempo de la predicación, con el tiempo de la palabra. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que hemos comenzado a hablar en este mes. Recordamos que ya la semana pasada que empezó el mes, estamos empezando a hablar de lo que es el servicio. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de la base del servicio. ¿Dónde se encuentra la base del servicio? Decíamos la semana pasada que la base del servicio la encontramos en la persona del Señor Jesús, en el ministerio del Señor Jesús. Hablábamos la semana pasada de aquel evento que tiene lugar la noche antes del sacrificio del Señor Jesús, que es antes de la cena, la última cena que el Señor está por impartir a los discípulos. El Señor hace uno de los actos más importantes y más resaltantes que tenemos acerca del servicio, que en general su ministerio fue servir. Pero en esa noche tenemos un momento especial en cuanto al servicio. El Señor se dispone a lavar los pies de sus discípulos. La semana pasada explicábamos que esto es una representación de cómo ellos debían vivir y cómo nosotros, como siervos del Señor Jesús, debemos vivir. El Señor no puso su lugar como Dios, como Hijo de Dios, como una excusa. Él no se puso a sí mismo etiquetas, en él no hubo lugar para decir yo no puedo servirles, yo no puedo hacerme menos, que finalmente eso es lo que dice Pablo en Filipenses, que él se humilló a sí mismo. Entonces, el Señor Jesús no puso ningún pero para servir a sus discípulos, no puso ningún pero para servir a la gente, no puso ningún pero para servir a las personas. No puso ningún pero, para él no fue ningún problema el tomar el lugar de la persona con menos valor aquella noche. El siervo, el sirviente del anfitrión, era quien solía lavar los pies de los invitados. Bueno, el Señor Jesús esa noche se vistió, se puso en el papel del sirviente, de la persona con menos rango, con menos autoridad, con menos quizá importancia en aquel lugar, para mostrarles a sus discípulos para mostrarnos a nosotros como sus discípulos cómo debemos vivir. El Señor Jesús les dijo: así como yo he hecho con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Y si yo, que soy el Señor, ustedes que son mis discípulos, con mayor razón deben hacerlo. Aquí es donde encontramos la base del servicio. La vida del Señor Jesús es un ejemplo del servicio, y específicamente aquella ocasión cuando el Señor está lavando los pies. Finalmente, la semana pasada lo último que mencionaba es que si nuestros sueños o metas en la vida se asemejan a los deseos del Señor Jesús, esa es a lo que nos llama el apóstol Pablo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, el cual se humilló y se entregó a sí mismo por los demás. El apóstol Pablo nos llama a tener ese mismo sentir. La pregunta para nosotros es si nuestra vida, si nuestros sueños, si nuestras metas, si nuestros deseos a futuro se asemejan a servir a los demás. Si no es así, entonces hay cosas que revisar. Si es así, entonces solamente hace falta llevarlo a cabo. Y bueno, esto fue lo que mencionamos la semana pasada, por lo que ahora vamos a pasar a hablar acerca de otro punto importante en cuanto al servicio. Así que vamos a hacer una oración y vamos a entrar a hablar de este tema.
Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, perdón, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra, porque tú, Señor, hablas a nuestros corazones, porque tú nos estás mostrando, Señor, la manera en que debemos servir a los demás y servirte a ti. Ruego, Señor, que esta palabra en esta tarde dé fruto en nuestros corazones, que podamos atender, Señor, al llamado que tú nos has hecho de servir a los demás, de estar dispuestos a buscar el bien de la demás gente. Ayúdanos, Señor, a tenerlo en cuenta, a saberlo, a practicarlo. Ruego, Señor, que tú me ayudes, que tú hables a través de mí en esta tarde, que, Padre, estas palabras queden guardadas en nuestro corazón para que den fruto, para que, Señor, lo pongamos por obra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, hablamos ya entonces de que la base del servicio es la vida del Señor Jesús. Es Él mismo y nos deja el mandato de servir. O sea que realmente no tenemos mucha opción, realmente no tenemos hacia dónde hacernos. El Señor Jesús nos ha mandado a servir, a buscar el bien de los demás, a ponernos a disposición de los demás. Entonces realmente no tenemos mucho hacia dónde hacernos, pero hay bastante que hablar en cuanto a esto. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. En esta tarde vamos a estar analizando las palabras del apóstol Pablo y vamos a estar viendo un versículo en específico. El día de hoy vamos a centrarnos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en la región de Galacia, la conocida carta a los Gálatas. Y esta carta, esta epístola escrita por el apóstol Pablo, tiene varias cosas interesantes. Y déjeme platicarle un poco acerca de lo que sucede en aquella región, lo que está pasando con estos hermanos ahí en Galacia. Porque dentro de todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, que cada una tiene cosas especiales, Gálatas presume ser una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, si no es que la primera. Y es que es bien importante lo que está por hablar y por debatir y por escribir el apóstol Pablo. Porque esta primera carta que él escribe, como muchos así lo consideran, tiene un tono de un escrito. Salud. Tiene el tono de un escrito subido de volumen, porque el apóstol Pablo está enojado. El apóstol Pablo está frustrado por lo que está pasando con los hermanos en Galacia, por lo que está pasando con los Gálatas. Y Pablo está enojado. Y mientras está escribiendo esta carta, los está regañando, los está reprendiendo, les está llamando la atención, les está dando su jalón de orejas. Pablo escribe enojado esta carta. Y tiene la razón de ser. Tiene muy buenas razones el apóstol Pablo para estar enojado con los hermanos Gálatas. Porque Pablo fue a esta región, estas iglesias, porque no nada más era una, eran varias iglesias. Estas iglesias fueron sembradas, fueron plantadas por el apóstol Pablo. Él fue personalmente, él compartió el evangelio, él plantó las iglesias en esta región. Los hermanos Gálatas ahora eran hermanos por el trabajo del apóstol Pablo. Primeramente, él tiene derecho para regañarlos porque él es el que les predicó acerca del evangelio, quien les compartió, quien estuvo con ellos, quien dedicó su vida para que ellos conocieran al Señor. Y ahora resulta que está pasando algo terrible. Y es que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido varias enseñanzas falsas que se han introducido y todas ellas han sido un problema. Pero la que más ha afectado al cristianismo desde tiempos antiguos, desde tiempos del apóstol Pablo, es una herejía que el día de hoy conocemos como la herejía judaizante. La herejía judaizante habla o consta
o los que enseñan esta herejía, dicen que es necesario guardar las costumbres judías para obtener la salvación, para preservar la salvación, para estar cerca de Dios o para obtener una bendición especial de Dios. Entonces es necesario guardar el Shabbat, entonces es necesario guardar la ley, toda la ley, es necesario circuncidarse para obtener la salvación, para preservar la salvación o para obtener una bendición especial de parte de Dios para nosotros. Y esta herejía ha estado presente desde el principio de los tiempos. Desde que Pablo estaba trabajando, que es más o menos el año 60, poquito menos, el año 40 después de Cristo, esta herejía ya estaba presente. Y esto es lo que llega a los hermanos Gálatas. Llegaron algunos predicando y diciéndoles que debían guardar la ley judía. Todos estos hermanos que eran cristianos, que habían creído en el Señor por el trabajo del apóstol Pablo, ahora habían recibido una enseñanza de falsos maestros diciéndoles que se tenían que circuncidar, diciéndoles que tenían que guardar la ley, diciéndoles que tenían que guardar el día sábado, porque esto iba a hacer que obtuvieran bendición especial de parte de Dios y también para que así preservaran la salvación de parte de Dios. Y entonces el apóstol Pablo se entera de esto y lo peor de todo no es que fueran y les predicaran eso. Lo peor de todo es que los hermanos Gálatas habían atendido a ese mensaje. Habían atendido a la herejía que les habían ido a predicar de guardar las leyes judías. Los hermanos Gálatas habían dejado lo que el apóstol Pablo les había enseñado por atender la herejía de que deben guardar, de que se deben guardar las tradiciones judías para poder estar cerca de Dios. Los hermanos Gálatas habían atendido a eso y lo estaban comenzando a hacer, lo estaban haciendo y por eso Pablo está enojado. Y la razón por la que está enojado es porque atender a esta herejía, atender a que es necesario guardar el día sábado, circuncidarse, guardar la ley, todo esto, lo único que hace es hacer menos el sacrificio del Señor Jesús. Es diluirlo, es demeritarlo. Porque entonces, si yo tengo que guardar el sábado, si yo tengo que guardar la ley, si yo tengo que circuncidarme para poder estar cerca de Dios, lo que hizo el Señor Jesús no sirve para nada. Porque hace falta algo más para que yo esté cerca de Dios. O sea, el sacrificio del Señor Jesús no es completo porque yo aparte tengo que guardar la ley. Tengo que hacer más. El sacrificio del Señor entonces no me ofrece una bendición completa, solo me da una bendición a medias porque yo aún tengo que guardar la ley. Eso es lo que más enoja al apóstol Pablo y esto lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 21. En el 2:21 dice el apóstol Pablo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo puedo ser salvo por guardar la ley judía, si yo puedo ser salvo por circuncidarme, por guardar el día sábado, entonces el Señor Jesús murió para nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enojado. Le está diciendo, ¿qué cosa están pensando? Si creen que por guardar las tradiciones judías ustedes son salvos, están perdidos. Porque la justicia, la salvación no viene por guardar la ley, sino por el sacrificio de Cristo. Si fuera por la ley, entonces por demás muere el Señor Jesús. Este es el problema de la herejía judaizante, que hace menos el sacrificio del Señor Jesús, que lo invalida, que le quita valor, porque de todas maneras, aunque Él haya muerto, aunque Él haya muerto, si yo tengo que hacer algo más, entonces es insuficiente.
no es completo. No me salva completamente porque yo tengo que hacer cosas extra. Ese es el problema de la herejía judaizante. Por eso Pablo está tan enojado y les dice, tanto es así que les dice ahí en el 3:1, oh Gálatas insensatos. En otras traducciones más actuales dice, utiliza palabras más fuertes. ¿Cómo dice ahí en tu versión? Porque les dice en el 3:1, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Les está diciendo Gálatas qué está pasando por su mente. Si ustedes creen que por hacer esto van a ser salvos, están perdidos. Y Pablo está enojado, los está regañando, los está reprendiendo, porque lo que ahora están haciendo es hacer menos el sacrificio del Señor Jesús. Ahora se están sometiendo a la tradición judía para que a través de ello puedan estar cerca de Dios. Y esta herejía ha causado grandes males al cristianismo a lo largo de toda la historia. Y esta herejía sigue presente en nuestros días. Esta herejía es muy común en nuestros días. El hecho de que se cree tristemente a lo largo del cristianismo que es necesario hacer estas cosas, que es necesario circuncidarse, que es necesario guardar el sábado, que es necesario guardar la ley para estar cerca de Dios. Y Pablo, por el contrario, aquí está diciendo, no es cierto, no es verdad. Porque si fuera así, entonces por demás muere el Señor Jesús. Dice Gálatas 1:6-8, es la Nueva Versión Internacional. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Cuál es este evangelio? La salvación por la gracia. La salvación por la fe, no por guardar la ley, no por circuncidarse, no por guardar el día sábado. La salvación no viene por eso. Y Pablo está diciendo, si alguien les predica eso, entonces eso que sea maldición. En la Reina Valera dice que sea anatema. Entonces el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, esto que ustedes están creyendo en este momento y lo que les han predicado no es más que pura maldición, porque los está alejando del verdadero mensaje del Señor Jesús, de la verdadera obra del Señor Jesús. Parte de esta enseñanza, al someterse al antiguo pacto, al servir al antiguo pacto, hace insuficiente el sacrificio del Señor. Y esto provoca que dejen de vivir en el Espíritu Santo, que se alejen y comiencen a vivir bajo sus propios deseos, bajo sus propios deseos carnales. Y de esta manera se dañen unos a otros. Por eso el apóstol Pablo hace aquí en Gálatas esa lista en cuanto a el fruto que viene del Espíritu y a las obras de la carne, porque o vives en el Espíritu o de lo que salen de ti son obras de la carne. Y si tú no vives en la verdad, si tú no vives en el verdadero evangelio, en este caso que es la salvación por la gracia, y tú crees que por hacer o guardar la ley judía vas a ser salvo, lo único que va a salir de ti son obras de la carne. Y empieza a dar su lista de obras de la carne que salen del ser humano, ¿no? Que es puro pecado. El apóstol Pablo dice, si ustedes no están de este lado, si ustedes no creen, si ustedes no vuelven a la salvación por gracia, al hecho de que solamente por Jesús somos salvos y continúan en lo que les han venido a enseñar, lo único que van a salir de ustedes son obras de la carne. Y empieza a hacer su lista tan lamentable de estos pecados que salen del ser humano. Y esto
esta enseñanza, esta herejía, lo que ha provocado en los creyentes en Galacia es puro mal. Porque dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 15. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hermanos? Estaban dañándose a causa de esta enseñanza, a causa de esta herejía, a causa de este movimiento judaizante. A causa de que les estaban diciendo que tenían que guardar la ley y guardar la tradición judía para acercarse más a Dios, lo único que estaba provocando en ellos es que se estuvieran destruyendo unos a otros, que se estuvieran dañando unos a otros. Pero la semana pasada vimos al Señor Jesús haciendo algo diferente y diciéndoles a sus discípulos: así como hice yo, así tienen que hacer ustedes. Así como yo los serví, así tienen que servirse ustedes. Dice Mateo 20:26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el Señor Jesús pone el ejemplo. Y el Señor Jesús les sirve y les dice: así como yo lo he hecho, ustedes también van a hacerlo. Aquí entonces está pasando algo. El Señor Jesús deja un mandato y deja un ejemplo y deja la muestra de cómo se debe de hacer. Y ahora estos hermanos en Galacia están haciendo una cosa totalmente diferente. No están haciendo caso a lo que hace el Señor Jesús. Están haciendo una cosa totalmente diferente a la que pidió que hiciéramos el Señor Jesús. Ellos no se estaban sirviendo los unos a los otros como fieles siervos de Jesús, sino que a palabras del apóstol Pablo se estaban dañando entre ellos. Esto es lo que provoca esta enseñanza falsa. Ahora que han dejado la enseñanza del Señor Jesús, que es la que viene y predica el apóstol Pablo, lo que está pasando, obviamente, no están haciendo caso a lo que dice el Señor Jesús y están haciendo todo lo contrario, se están dañando entre ellos. Ahora han dejado de vivir de la manera que el Señor Jesús pide y quiere que vivamos, para vivir de una manera totalmente contraria. Y esto es lo que nos lleva a las palabras del apóstol Pablo al final, prácticamente al final de la carta. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y este es el versículo principal de este mensaje. De este mensaje que lleva por título: hacer el bien sin mirar a quién. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, habiendo dado todo el contexto, para que había que entender qué es lo que está pasando con los hermanos en Galacia, qué es lo que sucede con ellos, y hay que entender por qué Pablo escribe estas palabras. Ahora, habiéndolos regañado, habiéndoles dado su jalón de orejas y sus apes, porque han abandonado el verdadero evangelio del Señor Jesús, y no lo están practicando, obviamente, porque lo han abandonado. Ahora están haciendo otra cosa totalmente diferente. Ahora están guardando la ley. Y esto de guardar la ley, lo único que les ha hecho es alejarse de Dios y no obedecer al Señor Jesucristo. Entonces viene el apóstol Pablo ya en sus palabras finales y les dice: hermanos, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta primera parte del apóstol Pablo diciendo: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, nos recuerda a un viejo proverbio. Ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 27 y 28, escribe el proverbista: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Recordamos estas palabras escritas allí en Proverbios. No es un mandato nuevo lo que está diciendo Pablo. No es algo recién salido. Es algo ejemplificado por el Señor Jesús.
Desde tiempos antiguos vemos que de parte de Dios se nos da el mandato de ayudar a cualquiera que lo necesite, de servirle, de buscar su bien. Pues como creyentes, parte de nuestro oficio básico es poder servir a cualquier persona, como lo hizo el Señor Jesús. Es por eso que debemos hacer el bien sin mirar a quién, porque dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 35, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a los que les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Las palabras del Señor Jesús son bastante directas, nos sentencia de alguna manera y lo aclara el Señor Jesús y nos dice que no hay mérito alguno en tratar bien a quien nos trata bien. No hay mérito alguno en ponernos a disposición de una persona que también está para servirnos de esa manera. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Él viene a servir a los que le habían dado la espalda. Él viene a dar su vida por sus enemigos. Él viene a perdonar los pecados de sus enemigos. Él viene a los que le mataron. Él viene a los que lo humillaron. Él viene a los que lo ofendieron y se pone debajo de ellos para servirles, para servirnos a nosotros que fuimos sus enemigos. El Señor Jesús entonces dice, si no hacen algo diferente, no hay mérito alguno. Si ustedes no sirven o no se ponen a disposición de la persona que no puede pagarles, que no puede retribuírselos, o que simplemente no está a la misma disposición, no están haciendo algo diferente. Simplemente están haciendo más de lo mismo. El asunto es servir a nuestros enemigos como lo hizo Él. El asunto es dar nuestra vida por nuestros enemigos como lo hizo Él. No se trata de ayudar a los que nos tratan bien, no se trata de ponernos a disposición de la gente que nos trata, que nos ayuda, que nos quiere. Es ayudar al enemigo, es ponerse a disposición, a servir, a buscar el bien del enemigo. Y una vez más, el claro ejemplo de esto es el Señor Jesús. En general a nosotros, Él viene, nosotros somos sus enemigos y nos ama y se pone al servicio nuestro. Pero un ejemplo más claro es que esa noche, cuando Jesús está por lavarle los pies a los discípulos, también se los lava al que estaba por traicionarle. También se pone a disposición del que lo iba a entregar. También se hace siervo de Judas Iscariote. Entonces por eso el Señor Jesús dice, si ustedes no hacen así, no hay diferencia alguna. El ejemplo lo puso Él. Y luego la segunda parte de este versículo, el versículo 6:10 de Gálatas, dice que hagamos bien a todos, y la segunda parte, y mayormente a los de la familia de la fe. El hacer el bien, en el hacer el bien, sin mirar a quién es importante, porque la ayuda debe ser dada al que lo necesita, independientemente de si es creyente o no, independientemente si es hermano en la fe o no. El mandato del Señor Jesús es servir a todos y el mandato del apóstol Pablo es servir a todos, ayudar a todos.
Porque dice ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 25, perdón, el Señor Jesús dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es bien interesante este pasaje porque el Señor Jesús está hablando de los que son salvos, está hablando en el tiempo futuro, está hablando en el juicio futuro y está hablando de los que son salvos. O sea que los que son salvos por oficio natural deberíamos servir a los necesitados. El Señor Jesús está diciendo: en aquel tiempo el Señor les dirá: porque me ayudaron cuando estuve necesitado. Y los justos dirán: ¿en qué momento lo hicimos? ¿En qué momento te vimos sediento, hambriento? Y el Señor Jesús dice: bueno, cuando lo hicieron a alguien más, cuando lo hicieron a uno de mis hermanos, dice él, lo hicieron por mí, me lo hicieron a mí. Entonces, esos salvos de los que está hablando tienen ese oficio de servir a los demás. Tienen ese oficio de ponerse a disposición de los necesitados. Porque por el contrario, este mismo pasaje, los versículos más adelante, dice que a los que no son salvos les dijo: no me ayudaste cuando estuve enfermo, no me ayudaste cuando estuve necesitado, no me ayudaste cuando tuve sed. O sea que el que no es salvo no tiene esa disposición de servir de la misma manera. El que no es salvo no tiene ese oficio de servir como el Señor Jesús. El que no es salvo no puede servir como el Señor Jesús al necesitado. El que es salvo, a las palabras del Señor Jesús, tiene ese oficio natural. Tiene ese oficio de servir a los demás. Estos salvos de los que está hablando dedicaron parte de su vida a hacer el bien, sin mirar a quién. Milagrosamente, dice el Señor Jesús, no se lo hicieron a la persona, se lo hicieron a Él mismo, se lo hicimos a Él mismo. Porque si servimos a los hermanos en la fe, es lo que estamos mandados a hacer, pero también si se lo hicimos a alguien que no es hermano en la fe, a quien se lo estamos haciendo directamente es al Señor Jesús. A quien estamos sirviendo es al Señor Jesús. Porque el mandato viene de parte de Él, de servir. Y por el otro lado vemos a los que no estuvieron dispuestos a servir, los que no eran salvos, los que no son salvos, no tienen ese oficio, no tienen esa sensibilidad, esa sencillez, esa humildad para servir de la manera en que sirvió el Señor Jesús. Eso es bien importante aclararlo. Porque sí, como seres humanos todavía tenemos sensibilidad por el que necesita y alguna vez podemos ayudar, pero no en la manera que el Señor Jesús lo hace. Ese es el punto, ese es el asunto. Y entonces, eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Esos que se habían apartado de la enseñanza del Señor Jesús de servir a los demás, ahora lo que estaban haciendo es dañarse entre ellos. Es lastimarse entre ellos. Hicieron a un lado el servir a los demás y principalmente servir al Señor Jesús por atender un mensaje diferente. Entonces Pablo a lo largo de toda la carta se encarga de explicar de qué consta el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y hasta dónde llegan sus límites y dónde las enseñanzas ya son falsas. De eso se encarga bien el apóstol Pablo en todas sus cartas y en Gálatas. Es un gran ejemplo de eso. Advierte el apóstol Pablo que lo que no viene de las palabras del Señor Jesús y del ejemplo del Señor Jesús, se debe de tener cuidado con esas cosas.
Incluso dice el apóstol Pablo, si se les enseña algo diferente en cuanto a la salvación por gracia, en cuanto a servir a Dios, y viene un ángel, aunque parezca ser algo angelical, algo espiritual, es maldición, dice el apóstol Pablo. Si es algo diferente a lo que ha enseñado el Señor Jesús, es maldición. Lo que es verdadero es tan solo lo que ha sido dicho y ejemplificado por el Señor Jesús, porque incluso a veces llegamos en el error de pensar qué es lo que haría el Señor Jesús, imaginando cuál sería su comportamiento. No necesitaríamos imaginar cuál es su comportamiento porque tenemos aquí todos los principios que Él nos ha dado. Muchas veces se ha dicho que un buen consejo al momento de hacer algo es, ¿qué haría el Señor Jesús? Pero quizá lo mejor sería ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué me dijo ya? Porque si yo lo imagino, probablemente voy a imaginar cosas que, aunque parezcan estar bien, si vienen de mi imaginación, hay mucho porcentaje de error. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Lo que es verdadero es lo que mostró el Señor Jesús, y apartarse de eso es alejarse de la verdad y del verdadero evangelio. Eso es lo que provocan las enseñanzas falsas, lo que provocan las herejías, lo que provoca esta herejía judaizante es alejarse del Señor. Provoca hacer algo diferente a lo que el Señor Jesús quiere que seamos. Y eso fue lo que pasó con los hermanos Gálatas. Atendieron a una enseñanza lejana, a una enseñanza que parecía estar cercana, porque claramente el cristianismo está ligado al judaísmo, muy ligado, y por eso parece ser algo aceptable toda la herejía judaizante. Pero lo único que ha provocado a lo largo de la historia es alejarse del verdadero evangelio. Y cualquier otra enseñanza de este tipo que no vengan realmente de las palabras del Señor Jesús. Pablo por eso entonces, después de dar toda su regañada a los hermanos en Gálatas, a los hermanos de Galacia, después de regañarlos, después de explicarles, después de mostrarles que lo que están haciendo es hacer menos el sacrificio de Cristo, les dice, sírvanse, dejen de dañarse entre ustedes, atiendan al verdadero evangelio, que es la salvación por gracia y es el servirse los unos a los otros, porque ellos habían dejado de hacerlo. Y el asunto importante de este mensaje es la esencia del evangelio, la esencia del Señor Jesús es servir a los demás. La esencia del verdadero mensaje de parte de Dios, del ministerio del Señor Jesús, es servir a los demás. Es por eso que estos hermanos se ganan su buena reprensión de parte del apóstol Pablo, porque están atendiendo a una enseñanza antibíblica, se apartan del ejemplo del Señor Jesús y dejan de servirse los unos a los otros. Una muestra básica de que una persona verdaderamente salva es que está dispuesta a servir a los demás, como el Señor Jesús estuvo dispuesto a servir. Y es por eso que el apóstol Pablo, con el ejemplo del Señor Jesús, nos mandan a hacer el bien, sin mirar a quién. Nos mandan a servir a los demás, nos mandan a servir especialmente a los de la familia de la fe, pero también a los que no conocen, a nuestros enemigos, a los que procuran nuestro mal, a los que nos traicionan. A esos hay que servirlos, como lo hizo el Señor Jesús con nosotros y como lo hizo también con Judas. La esencia de nuestra vida debe ser la misma esencia de la vida del Señor Jesús, que Él vino no a ser servido, sino a servir. Esta es la esencia del evangelio, esta es la esencia de la persona del Señor Jesús, esta es la esencia del cristianismo, servirse los unos a los otros, servir a los demás. Esa es la esencia. Y por eso Pablo regaña a los Gálatas, porque ellos hicieron a un lado la esencia del evangelio.
Ellos se olvidaron de la esencia del Evangelio y del Señor Jesús por atender otra cosa. En este caso era la herejía judaizante, puede ser cualquier otro tipo de enseñanza. Alejarse de la esencia de servir a los demás es alejarse del verdadero Evangelio. Entonces, bueno, pónganse de pie. Vamos a concluir en esta tarde. La esencia del Evangelio, la esencia de nuestra vida, debe ser servir a los demás. Debe ser estar a disposición de los demás, incluyendo a los que son nuestros enemigos, incluyendo a los que procuran nuestro mal. A esos son a los que debemos servir, a esos son a los que debemos de buscar su bien, porque eso es el ejemplo del Señor Jesús. La esencia del Evangelio es servir a los demás. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque nos das la oportunidad de meditar en lo que tú nos dejas escrito aquí a palabras del apóstol Pablo. Señor, primeramente agradecemos por la claridad que tú nos das en cuanto a lo que es tu verdadera enseñanza, a lo que es tu verdadero evangelio, a lo que es la verdad, al ejemplo que tú nos has dejado de servir a los demás. Señor, ayúdanos a atender esto, a comprenderlo, a saber que nuestra esencia en la vida, como hijos tuyos, como creyentes, como seguidores tuyos, es servir a los demás. Es ponernos a disposición de los demás, así como tú te pusiste a disposición de tus enemigos, de los que te ofendieron, de los que te maltrataron. A todos nosotros, Señor, tú nos has servido. Nos has dado el ejemplo del servir. Y Señor, sabemos también que, como vemos lo sucedido con los hermanos en Galacia, lo que el apóstol Pablo escribe, es fácil también alejarse cuando no conocemos cuál es la verdad, cuando no podemos discernir lo que realmente proviene de ti, cuando no podemos darnos cuenta cuál es la verdadera enseñanza que nos dejaste. Ayúdanos, Señor, a tener oídos sensibles para saber lo que proviene de ti y para saber lo que no proviene de ti, para no alejarnos de tu esencia, para no alejarnos de tu verdadero evangelio, para no dejarnos llevar por enseñanzas falsas. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás fielmente. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida en servicio. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente hacer algo diferente como tú nos lo mandas, porque no hay mérito en servir a los que nos tratan bien, porque no hay mérito en prestar a los que pueden regresar el préstamo. No hay mérito en eso, como lo dices tú. El verdadero servicio está en ayudar al que no puede, en ayudar al que lo necesita, en ayudar al que no puede regresarlo, así como tú lo hiciste, porque nos serviste aún nosotros no teniendo la manera para pagarte, para regresarte tantas bendiciones que nos has dado. Así nos has servido. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre, por la reprensión que nos das también a nosotros por medio de el escrito a los Gálatas. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque sigues moldeando nuestro corazón. Ayúdanos a ser siervos como tú, a servir como tú, a vivir como tú, a estar dispuestos a entregar nuestra vida al servicio, al bien eterno de los demás, así como tú lo estuviste. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.